Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 15 del Tratado de Kiddushin. Amar Rab Tavyumi Mishme de Abaye. Dijo Rab Tavyumi en nombre de Abaye. De Kule Alma y Aleph Sahir Sahir. En realidad, todo el mundo estudia la Gezerah Shabbat de Sahir Sahir. Beaja, Behai, Kra, Kamipligue. Pero sin embargo, en esta veredad que hemos estado viendo ayer, en realidad lo que pasa es que están discrepando sobre la interpretación del siguiente versículo. Dice, si fuera vendido a ti tu hermano, hebreo o hebrea, te servirá durante 6 años y en el séptimo año lo enviarás libre de ti. La Gemara analiza cómo discuten. Dice así, Maitama de Tanakama, ¿cuál es el motivo del primer sabio en la Bereitá de amar mujer atzmo, nimkar leshesh veyater al shesh? Es decir, el Tanakama dice que aquel que se vende a sí mismo como siervo se puede vender por 6 años o por más de 6 años. Ta'am Rahamana Gabe Meharuhu Beddin. El motivo para afirmar tal cosa se debe a que la Torah, con respecto a quien es vendido por el Beddin, hizo una exclusión diciendo: Vabadeja Sheshanim Ze Velo Mojer Atzmo. ¿Quién es el que te va a servir 7 años? Este que te lo vendió el Beddin y no quien se vendió a sí mismo. Veidach. Y el otro sabio, es decir, Rabbi Elazar, que dice: Vabadeja Lach Velo Leyoresh. Aprende de ahí que aprende el versículo, que te va a servir a ti, pero no va a servir a tu heredero. Pregunta entonces la Gemara Veidach y el otro sabio, el primer Tana, ¿de dónde aprende que le va a servir a él, pero no al heredero? Que no va a ser heredado ese siervo. Vabadeja a Harina Ketib. Hay otro lugar donde también está escrito y te servirá. Veidach y el otro Tana, Rabbi Elazar. Ese versículo, ese otro, y te servirá. ¿Para qué lo aprende? Ahu le arzaat adon hu de ata. Ese viene solamente con la intención de persuadir al amo de que no le ponga un problema en otorgarle la gratificación cuando lo va a liberar. Ahora, la Gemara analiza el segundo punto de discrepancia expuesto en la Bereita. Maitama de Tanakama, de amar mujer atzmo enonirza. ¿Cuál es el motivo del primer Taná que sostiene que aquel que se vende a sí mismo no se le perfora la oreja? Mi de taam, mi de mi et rahamana, gabe meharuhu beddin. El motivo es que la Torah hizo una exclusión con respecto a aquel que lo vende el beddin. ¿Qué quiere decir? Veratza adonavetos no, bamarsea. Dice, y perforará a su amo la oreja de él con una lanza. Osno, shelo. Veloz, no, shel mojer atzmo. Es decir, la oreja de él, de ese que te lo vendió el Bedín, pero no la oreja de aquel que se vende a sí mismo como siervo. La Gemara analiza la otra opinión, Rabbi Elazar, Veidach, y el otro sabio, Rabbi Elazar, dice, ahí, le Gezerah Shabbat judeata. Esa expresión viene para hacer una Gezerah Shabbat, una correlación de Tanya, como se enseñó en la Bereitá. Rabbi Eliezer, Omer, dijo Rabbi Eliezer, Menaim, le Sheibe, Ozen, Yemanit. ¿De dónde sabemos que cuando se le perforaba la oreja al siervo, se le perforaba la oreja derecha? Le marcan Ozen. En este versículo se dice Ozen, Marle Alan, Ozen, y en otro lado, en las leyes del Metzorá, de aquella persona que estaba afectado de la enfermedad de Tzarat, cuando tenía que purificarse, dice que iba a poner en la Ozen Haimanit, en la oreja derecha, pero también dice Ozen, entonces oreja, oreja, Ozen, Ozen, Male Alan Yamin, Afkan Yamin, igual que ahí con el Metzorá era en la parte izquierda, aquí también en la parte, perdón, derecha, aquí también es en la parte derecha. Veidach. Y el otro sabio, el primer Tana, ¿cómo aprende? ¿Por qué no hace esa que de la Shabbat? Dice, en que en lema kra ozen. Si fuese así, el versículo habría dicho ozen, oreja. Pero ¿qué dice el versículo? Osno, su oreja. Mai osno, ¿qué quiere decir su oreja? La oreja de él, de ese que te lo vendió el Bedín, pero no de otro que vendido, que él mismo se vendió. Veidach. Y el otro sabio.
es decir, Rabbi Elazar. Dice, Au, mi baile, osno, velo osna. Esa expresión la necesita para deducir que la oreja de él se perfora, pero no la oreja de ella. Es decir, que si es una sierva hebrea, Veidach, y el primer Tana, de donde aprende que es para él, pero no para ella. Nafkale, mi veim yomar a Eved. Lo aprende de lo que dice el versículo, y si dijera el siervo, a Eved me lo ama, el siervo, pero no la sierva. Veidach. Y el otro sabio, Rabbi Elazar. Este es el siervo, pero no la sierva. ¿Para qué lo utilizo? Dice mi baile, Yomar, que Sheu Eved. Dicha expresión la necesita para deducir que un siervo no es adquirido como nirza, como perforado, hasta que diga, siendo todavía siervo, que quiere seguir siendo el siervo de esa persona. Veidach. Y el Tanakama, ¿de dónde lo aprendería? Me Eved perdón, me Eved ha Eved Nafka. Lo aprende de que el versículo no dice Eved, dice ha Eved. Ese hey que está aparentemente de más, de ahí lo deduce de que a la sierva hebrea no se le perfora la oreja. La Gemara esclarece la opinión de Rabbi Elazar Veida y el otro sabio, este ha Eved, Eved ha Eved lo darish, él lo interpreta la hey de más de esa palabra. Muy bien, Maitama de Tanakama de amar mujer atzmo en ma'anikinlo. ¿Cuál es la razón por la cual el primer sabio en la veredad dice que el que se vendió a sí mismo no se lo gratifica cuando sale en libertad? Dice, mi etra jamaná gabe meharuhu bedin. ¿Por qué? Porque la Torah excluyó en sus palabras a través de que dijo solamente aquel que es vendido por el bedín, él es el que va a recibir la gratificación. Anek ta'anik lo veló la mujer. Porque dice el versículo, cuando lo liberes, gratificarlo, habrás de gratificar a él. Porque dice a él lo, porque es a él, pero no al otro siervo, aquel que se vendió a sí mismo. Vidaj, y Rabbi Elazar, perdón, que dice que sí. Aumi le lo veló le yoshab. Eso lo necesita para qué? Para enseñarnos que se refiere a él, pero no a los herederos de ese siervo. Es decir, que a quien se le gratifica es al siervo y no a sus hijos. Entonces la Gemara exclama y dice, Yoshab Emailo, sus herederos, ¿por qué no son receptores de esta gratificación que le corresponde al siervo? Dice, Sahir, Karie, Rahamana. Es decir, la Torah lo llamó asalariado. Masahir pe'ulato leyoshab, avi pe'ulato leyoshab. Es decir, si la Torah lo llamó asalariado, Sahir, ¿y la ley cuál es? Que igual que el Sahir, su pago, su trabajo es transferido a sus herederos, asimismo, su herencia, su gratificación también debería ser transferido a sus herederos. Ela lo velo le va al jugo. Entonces, ¿cómo interpreta entonces Rabbi Elazar este lo a él? Dice, sino que lo interpreta a él, pero no a los que son sus acreedores. Ahora, midisbara lan be alma que Rabbi Natán. Es decir, porque en general opina igual que Rabbi Natán. De Tania, como se enseñó en una vereita, amar Rabbi Natán menayin le no sé bejaveró, mané bejaveró. Dijo Rabbi Natán, ¿de dónde sabemos la ley de alguien que es acreedor de un compañero por una suma de 100 zus, por ejemplo, y que este compañero es a su vez acreedor de otro compañero por la misma cantidad? Menai shemotzim mize benotrim leze. ¿Cómo sabemos que se le quita uno para dárselo al último? Para el primero, perdón. Al último, Rubén le debe a Shimón, Shimón le debe a Leví. Pues se lo quito a Leví y se lo doy a Rubén. ¿De dónde lo sabemos? Talmud Lomar, para enseñarnos bien el versículo y dice, Venatán la asher ashamlo, y lo dará a quien debe. El versículo debería decir, lo dará a quien le prestó, no a quien debe. Sin embargo, como dice, lo dará a quien corresponde el capital Asham. Ahora, ata lo le afuque. Por eso viene la expresión del versículo a él, ¿sí? ¿Para qué? Para excluir. Muy bien. Veida. Y el otro sabio, el Tanakama, ¿de dónde se deduce esto? De que se le da a él y no a los acreedores.
Dice, ve alma nami los virale lan que Rabbi Natán. El otro sabio, en todos los casos, tampoco opina como Rabbi Natán, podemos decir. Muy bien. Seguimos entonces analizando el cuarto punto de discrepancia expuesto en la Bereita. Maita matanakama de amar mujer asmo en rabo moser lo shifja kenaanit. ¿Cuál es la razón por la cual el primer Tana en la Beraitá dijo que el siervo que se vendió a sí mismo como esclavo, su amo no le puede dar una esclava kenaanit para tener hijos? Tama, miet rajamaná, gabem mejaruhu bedin, porque la Torá lo excluyó a través de un versículo con respecto a aquel que fue vendido por el bedín. ¿Por qué? Porque dice la Torá, Ima donaviten lo isha, si su amo le da una mujer, que dijo liyiten lo, le da a él, lo, veló le mujer a él, pero no el que se vendió a sí mismo. A vida, y Rabbi Elazar. ¿Cómo? ¿Por qué no interpreta este versículo así? Dice, lo ve al corjo. ¿Qué quiere decir a él? Obligatoriamente. Es decir, que se lo puede dar contra su voluntad. Veida, y el otro sabio, ¿de dónde aprende que también contra su voluntad? Dice, Mishne Sehar Sahir Nafka. Él lo deduce de las palabras del versículo que dicen, ya que el trabajo para ti, el valor doble de un asalariado. Mishne Sehar Sahir, el doble de un asalariado. De Tania, como se enseñó en una vereita, Ki Mishene Sahar Sahir Abadeja, porque trabajó el doble que un asalariado, Sahir en Obed el Abayón. Es decir, el asalariado solamente trabaja en el día. Ebedibri, Obed, Ben Yomu Ben Laila. Mientras que el siervo hebreo trabaja tanto de día como de noche. Y la Gemara analiza y dice, Vejita Leal Datja, Shebedibri, Obed, Ben Yomu Ben Laila. ¿Pero acaso puedes pensar que se está refiriendo a que trabaja tanto de día como de noche? Való que Barnaemar quitó lo imaj. ¿Acaso no está dicho que se encuentra bien contigo? Dice imaj bemahal, imaj bemishte. ¿Qué se refiere? A que está bien contigo en lo que concierne a la comida o a la bebida. Por consiguiente, no puede ser que el amo lo haga trabajar tanto de día como de noche. Amar Rabbi Ishak, Mikan Sherabo Moser Lo Shifcha Kenaanit. Aquí se aprende que el amo le puede dar a este siervo una esclava Kenaanit para tener hijos, Vidach. Y el otro sabio, Rabbi Elazar. ¿Sí? ¿Cómo dedujo esto? Dice, Ime Hatam Havamina Hanemile Midate. Si fuera por esta fuente, habríamos pensado que esa ley, a través de la cual se le puede entregar una esclava Kenaanita, es únicamente con su consentimiento del siervo. Abal Berkorja, G y Maló, pero si es contra su voluntad, hubiese dicho que no. Kamash Malan. Por eso viene el versículo y nos enseña que no, que incluso así puede el amo darle una sirvienta para procrear y tener más siervos. El amantana de Loyalef Sahir Sahir. Entonces, dado que tanto según el primer Tana, como según Rabbi Elazar, se deducen las leyes por la que es de la Shabbat, de asalariado a asalariado. Entonces, ¿quién es el Tana que no deduce esas leyes de asalariado a asalariado? Dice, Hay Tana, de Tania, es ese mismo Tana, ese mismo sabio, que enseñó la siguiente vereita. Veshav el mishpachto vejule. Dice el versículo acerca de un siervo que sale en el año del Yobel, en el año del jubileo, y regresará a su familia, etcétera, dice el versículo. Amar Rabbi Eliezer ben Jacob, dijo Rabbi Eliezer ben Jacob, Bame hakatuv medaber. ¿De qué caso está hablando el versículo? Y bemujerazmo, si dijéramos que se trata de alguien que se vendió a sí mismo, Are, que Baramur, eso ya fue dicho. Y benirza, si se trata de un siervo que fue perforado, Are que Baramur, eso también ya se fue dicho en otro versículo. Haena Katub Medaber Ela, Bemejaruhu Bedin, Shetaim Shalosh Shanim Lifnei Yovel. Entonces, ¿a quién se refiere el versículo aquí? Aquel que fue vendido por el Bedín 2 o 3 años antes del Yovel. Shayovel Mutzió, que el Yovel lo libera. La Gemara concluye y dice, dice al Kadataj y Alef Sahir Sahir. Y si me vas a decir que Rabbi Eliezer ben Yaakov deduce las leyes de la que es de la Shabbat de asalariado, salariado, Sahir Sahir, la Malí. Entonces, ¿para qué necesito aprender de un versículo
que la llegada del Yobel libera a este siervo. Nelev Sahir Sahir, que lo aprenda directamente con la que es de la Shabbat. Por eso entendemos que él es el que no opina o no tiene en cuenta hasta que es de la Shabbat. Amar Nachman Barishak, dijo Rab Nachman Barishak, Leolam Yalev Sahir Sahir. En realidad también Rabbi Eliezer Ben Yaakov aprende la que es de la Shabbat de Sahir Sahir. Veisterich, en realidad es necesario, de todos modos, un versículo, porque Sarka, Tajamina, yo podía haber pensado, Mojeras Mohu, de lo Abad y Surah. ¿Qué podía haber dicho? Aquel que se vende a sí mismo es quien queda en libertad, porque ya que no cometió ningún pecado, es decir, no fue vendido por robar. Abal, Mejaruhu, Beddin, de Abed y Surah, pero alguien que fue vendido por el Beddin, que sí hizo un pecado. ¿Por qué fue vendido? Porque robó. Emma, Nese podría haber dicho que lo vamos a multar y aunque llegó el Yobel, va a tener que trabajar todos los años, los 6 años. Kamash Malan que no. Por eso viene esta veredita, la Torah, perdón, con el versículo nos enseña que también él sale. Amarmar, dijo aquel sabio. Y venirsa Hareke Baramur. Si dijéramos que se trata de aquel que fue perforado, ya fue dicho. Pregunta la Gemara, Mayi, ¿cuál es ese versículo donde ya fue dicho? De Tania, lo que se enseñó en la siguiente vereita. Veshavtem ish el ajudato veish el mishpachto. Dice el versículo, y regresarán cada hombre con su patrimonio y cada hombre a su familia. Bamea Katuv Medaber, ¿de quién está hablando el versículo? Y Bemojarasmo, si es de aquel que se vendió a sí mismo, Hareke Baramur, ya fue dicho. Y Bemajaruhu Bedín, si es sobre el que lo vendió el Bedín, Hareke Baramur, ya fue dicho también. Haena Katuv Medaber Ela, Benirza, Shetaim, Beshalosh Anim, Lifnei Ayobel. Sino que se refiere a aquel que fue perforado 2 o 3 años antes del Yobel. Shayobel Motzio, que el Yobel también lo libera. Mai Mashma, ¿cómo se entiende de este versículo que se trata de esta persona, del siervo que fue perforado? Amar Rabba Barshila, dijo Rabba Barshila. Amar Kra, dijo el versículo Ish, Veyashuv Ish el Mishpachto, el hombre. Es de Udabar Shenoeg Beish Benoeg Beisha. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que se en relación a los siervos que rigen el hombre pero no en la mujer? Are Omer, Hebe Omer, Zor Retzia. Vamos a decir entonces que es eso que se le perfora la oreja derecha. Veisarich le Michtab Mejaruhu Bedin. Y es necesario que el versículo escriba que el Yobel libera a quien es vendido por el Bedín. Veisarich le Michtab Benizá. Y también es necesario que el versículo escriba, que la Torah escriba, que el Yobel libera al siervo que fue perforado. Pues si solo nos hubiese enseñado el que fue vendido por el Bedín, Mishum de lo Metai Zimne. Yo que podría haber dicho, porque todavía no llegó la culminación de sus 6 años de servidumbre. Abalnirza, pero el que fue perforado de Mitai Zimna, que ya pasó su tiempo y ahora está añadiendo más años porque quiso quedarse, Amina Niknese, hubiésemos dicho que lo deberíamos multar, no dejándolo salir. Veías Meina Nirza, y si nos hubiese enseñado solamente el siervo que fue perforado, Mishum de David le Sheshanim, yo habría pensado que lo libera el Yobel porque ya sirvió 6 años. Abal Mejaruhu, Beddin, lo, pero aquel que se lo vendió el Beddin, de lo Abad le Sheshanim, pero que todavía no trabajó 6 años. Emalo había dicho que no, por lo tanto, hija, necesito las dos enseñanzas. Veiste Ariel Lemechtav, Veshavtem. Y es necesario también que el versículo escriba, y regresará cada hombre a su patrimonio. Veiste Ariel Lemechtav, Leolam. Y también es necesario que escriba que cuando el amo le perforaba la oreja, trabajará para él para siempre. Hemos visto que no es para siempre. Deícata Abrahamana Leolam, pues si la Torah solamente hubiese escrito para siempre, Habamina Leolam Amash, habríamos pensado que es literalmente para siempre. Por lo tanto, Katab Brahmana Beshavtem, por eso escribe Torah y retornarán. Veí Katab Brahmana Beshavtem, y si la Torah hubiese escrito retornarán solamente, Habamina, yo habría pensado, Hanemile, Ajadelo, Abed Shesh, que esto solamente ocurre con el que no ha servido 6 años. Abal, Eja de Abad Shesh, pero aquel que ya trabajó 6 años. Lo ya eso fue Hamur Mitejilato. Yo no podría decir que no sería más estricto el último periodo más que el primero.
Mate Gilatoshesh, Afsofon, Nameshesh. Entonces, igual que el principio, su primer periodo de servidumbre fueron 6, también su última servidumbre serían 6 años. Kamash Malan. Por eso viene el versículo, nos enseña, Leolam, Leolamos el Yobel. Es decir, para siempre, ¿qué significa? Para la eternidad del Yobel. Es decir, solamente hasta que llega el Yobel. Ela, Mantana, de lo Yalef Sahir. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién es el sabio que no enseña la que de Shabbat de Sahir Sahir? Rabbi y. Entonces tenemos que decir que es Rabbi, como se enseñó en una vereita. ¿Qué dice esta vereita? Que Veimlo y Gael Beele. Está escrito, y si no fuese redimido por estos, por los parientes, dice la Torah, entonces saldrá en el año del Yobel. Rabbi Omer, Beele, Hunigal, Ve'en Nigal Beshesh, es decir, por sus parientes es redimido, pero no es redimido por los 6 años. Sheyahol, Sheyahol, Vaalodinhu, pues si no fuese por las palabras por estos, podríamos haber dicho, es lógico. Dice, Uma, Mishe, Eno, Nigal, Beele, Nigal Beshesh. ¿Qué podía haber yo haber dicho? ¿Qué es lo que yo podía haber dicho? Si el siervo hebreo que fue vendido a un judío, quien no puede ser redimido por estos, por sus parientes, de todas formas es redimido por el cumplimiento de los 6 años de trabajo. Ze shenik al be'ele. Entonces, este otro siervo que fue vendido a un no judío, que sí es redimido por los parientes. No es lógico, Enodin, shenik al beshesh, que también pudiese ser redimido por los 6 años de trabajo. Talmud Lomar, BL. Por eso viene el versículo y nos dice, por estos. BL es unigal, Benigal Beshesh. Solamente es redimido por los parientes, pero no es redimido por los 6 años cuando se le vendió al no judío. La Gemara concluye la demostración de que es Rabbi, el Tana, que deduce que no se utiliza esa Gezerah Shabbat. Veis al Kadataj y al Efsahir. Ahora, si vas a suponer que Rabbi deduce las leyes por la Gezerah Shabbat de asalariado salariado, Emma, que amar. Entonces, ¿por qué dijo Uma Misheeno Nig al BL? Si el siervo hebreo que fue vendido a un Israel, quien no es redimido por estos, por los parientes, del Sahir Sahir, que deduzca con la que de la Shabbat de Sahir Sahir. Es decir, la ley de la redención del siervo de la siguiente manera. La expresión asalariado aparece en la sección que trata del siervo que fue vendido a un Israel. Y la misma expresión asalariado aparece también en la sección que trata del siervo que fue vendido a un gentil. Y de esta expresión común a ambos versículos se podría deducir que tal como aquel que fue vendido a un gentil es redimido por sus parientes, también aquel que fue vendido a un Israel ha de ser redimido por sus parientes. Ahora, del hecho de que Rabbi dijo que el siervo no es redimido por sus parientes, vemos pues que no utiliza la Gezerah Shabbat. La Gemara refuta esta demostración y dice, Amar Rav Nachman bar Ishak, dijo Rav Nachman bar Ishak, Leolam y Alef Sahir Sahir. En realidad, Rabbi también utiliza la Gezerah Shabbat de Sahir Sahir. Veshane Aja, y aquí es diferente, de Amar Kra y Galenu. ¿Por qué? Porque el versículo dice, lo redimirá, les debe lo leaje. Es decir, a este lo redime su pariente, pero no a otro. ¿Qué quiere decir? Aquel que fue vendido a un Israel, ese no lo puede redimir el pariente. Perdón, dice Uman Tana de Palig de Rabbi. ¿Y quién es el Tana que discrepa con Rabbi y opina que quien fue vendido a un gentil sí queda en libertad por el cumplimiento de los 6 años? Rabbi Yossi Galilí y Rabbi Akiva. Son Rabbi Yossi Galilí y Rabbi Akiva. De Tania, como se enseña en la Beraitá, lo el BL, dice, y si no fuese redimido por estos, por los parientes, dice Rabbi Yossi Galilí, Omer, dice Rabbi Yossi Galilí, BL, le Shichrur, Beshear, Kol Adam, le Shibud. Es decir, para ellos, ¿sí? Por estos, por sus parientes, es para quedar en libertad. Pero si es redimido por cualquier otra persona, es para quedar subyugado como siervo a aquel que lo redimió. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva que dice, Be'ele le shivud, Beshear kol adam le shichrur. Es decir, si por esto es redimido por sus parientes, es para quedar subyugado al pariente que lo redimió. Pero si es redimido por cualquier otra persona, es para quedar en libertad. Ahora, Maitama de Rabbi Yossi a Galili, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yossi a Galili? A marcar de lo que dice el versículo.
Imlo Yigael Be'ele, Ele Beajer Beyatza Bishnata Yobel. Ela Beajer. Dice, y si no es redimido por estos, por sus parientes, sino por otros que no sean sus parientes. Desde el versículo dice, Beyatza Bishnata Yobel, saldrá en el año de Yobel, quiere decir que queda subyugado el que lo redimió hasta el Yobel. Rabbi Akiva Omer, sin embargo, Rabbi Akiva que dice, Imlo Yigael Be, Imlo Yigael Ele, el, perdón, el ABL, es decir, si no es redimido, sino por estos, solamente por ellos, saldrá en el Yobel. Si lo redimió otro, queda libre. Pero Rabbi Akiva mide L, BL, Ketiv, pero según la interpretación de Rabbi Akiva, cabe preguntar, ¿acaso está escrito, si no es redimido, sino por estos? No dice solamente por ellos. Muy bien. Ela, Behai, Kra, Kamipligue. Entonces, más bien vamos a decir que discreparon sobre el siguiente versículo. O Dodo, o Ben Dodo, y Galenu. O su tío o su primo lo redimirá. Ze, Geulat, Kerubim. Esta es la redención efectuada por los parientes. O Isi Gallado. Continúa el versículo y dice, o si sus propios medios lo permiten. Ze Geulat Asmo. Eso es que él mismo se redime. Benigal será redimido. Zo Geulat Ajerim. Esta es la redención efectuada por otros. Explica la Gemara la discrepancia entre Rabbi Yosef Galili y Rabbi Akiva. Dice, Rabbi Yosef Galili Sabar Mikra Nidrash Lefanav. Rabbi Yosef Galili opina que cuando se deduce una enseñanza a partir de la expresión de un versículo con el fin de aplicar la otra expresión, esta se aplica a la expresión anterior y no a la siguiente. Dice, Sede Geulat Kerubim, Sede Geulat Kerubim, a Geulat Asmo. Lo que en este caso se justapone la redención efectuada por sus parientes, que está escrita primero, a la redención efectuada por él mismo, que se escribe después. Para aprender de esta justaposición, Magi ulatasmo de Shihrur, así como la redención efectuada por él mismo es para quedar en libertad. Entonces, Ab Geulat Kerubim de Shihrur, entonces también lo que pagaron sus parientes para redimirlo es también para quedar en libertad. Aquí vas a ver Mikran Nidrash Laharab. Sin embargo, Rabbi Akiva opina que cuando se deduce una enseñanza a partir de la expresión de un versículo, es para aplicarla a otra que está a la siguiente y no a la anterior. Shede Geula Ajerim a Geulat Atzmo. Entonces, une la redención efectuada por otros a la redención efectuada por sí mismo. Dice, Ma Geulat Atzmo de Shihrur. Igual que la redención efectuada por sí mismo es para quedar libre. Entonces, la Geulah, la redención que hacen los otros, es también para quedar libre, pero no la de los parientes. Y aquí, si fuese así, que esta es la discrepancia de él, el Amalí. Entonces, por estos, que da a entender que existe un tipo de redención por la que el siervo queda subyugado al que lo redimió. ¿Para qué sería necesario? Responde la Gemara y dice, Ilab L. Haba Amina, Mikran Hidrash, Ben Lefanab, Ben Laharab. Si no fuese por esto, yo habría pensado que un versículo puede ser interpretado tanto para adelante como para detrás de Akol Shihrur y que todos serían para quedar en libertad. Pregunta entonces la Gemara Iaji. Si fuese así, dice Hadar, Kushia, Leduchte. La misma pregunta vuelve a surgir, según Rabbi Akiva. ¿Acaso está escrito, si no es redimido solamente por estos? Ela, Bisbaraka mi pligue. Entonces, más bien vamos a decir que discreparon acerca de cuál es el razonamiento correcto a aplicar en este versículo. Es decir, por estos. Sin Nigal BL. Rabbi Yossi Galili Sabar. Rabbi Yossi Galili opina, Mistabra, Geulata Jerim, Leshivud. Es lógico establecer que la redención de otros es para quedar subyugado. Y la expresión que si es redimido por esto se refiere a los parientes. De ahí a Marta, de Shikrur Habo, Mimnee, Velo Parquele. Pues si dijera que es para quedar en libertad, que los otros pagan para que quede en libertad, nadie lo haría. ¿Para qué van a pagar por una persona que ni siquiera va a ser su siervo? Rabbi Akiva Sabar, Rabbi Akiva, ¿qué opina? Mistabra, Gebulat, Kerubim, de Shibud. Es lógico de establecer que la redención de sus parientes es para quedar subyugado
a ellos. De ahí amart le shikrur, porque si me vienes a decir que es para quedar libre, kol yoma yoma azal mizaben nafshe, cada día y día iría a venderse como siervo y diría, bueno, ya me van a liberar mis parientes. Amar Rabbi Gilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Gilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Zod libre Rabbi Yossi Galilí y Rabbi Akiva. Estas son las opiniones de Rabbi Yossi Galilí y de Rabbi Akiva. Abal, Jajamim, Ombrim, pero los sabios que dicen, a Kol Shihur, todos se refiere que en todos los casos va a quedar libre esa persona. Man Jajamim, ¿quiénes son estos sabios? Rabbi es la opinión de Rabbi, de Mafikle, Lehai, BL, Le Drasha Harina, porque él utiliza BL, con ellos, para otra explicación. Un Mikran Midrash, Ben Lefanabu, Ben Leharab, y entiende que el versículo se aplica a su explicación tanto antes como después. Rabbi Hai, Rabbi Hai Beyatza Beshnata Yobel Maya Betle. Y Rabbi que discrepa con Rabbi Akiva y Rabbi Yossi. Entonces, eso que dice el final del versículo, y entonces saldrá en libertad en el año del Yobel, ¿cómo lo interpreta? Responde la Gemara, y Bayele, el eje de Tania, lo necesita para la ley que fue enseñada en la siguiente vereita. Beyatza Beshnata Yobel, saldrá en el año del Yobel. Dice, Beobed Kohabim, Sheyeshno Tajat Yadeja. Eso lo utiliza para qué? Acerca de un judío que fue vendido como siervo a un no judío que está bajo tu dominio. Y nos enseña que no ser redimido, que de no ser redimido, perdón, debe trabajar hasta el Yobel. Y no puedes presionar al no judío para que lo libere antes del Yobel. ¿O acaso Enoela Beobed Kohabim Sheno Tajat Yadeja? ¿O acaso se trata a lo mejor de un judío que fue vendido a un no judío que no está bajo tu dominio? De la verita concluye y dice, Amart, Vejimá, Efshar, la Azotlo. Entonces, podrías argumentar, ¿y qué se le puede hacer a este gentil? ¿Acaso le podemos obligar a que libere el siervo hebreo con la llegada del Yobel? Por supuesto que no. Ha, ena katuv medaber ela, beobed, kohabim, sheyeshno tajat yadeja. Por eso entendemos que el versículo habla únicamente de aquel no judío que está bajo tu dominio y que él tiene a un siervo hebreo. Entonces ahí lo liberará en el año del Yobel. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Jizku, Veimsu.